Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me pueden escuchar, por favor? Buen día, ingeniero. Sí podemos escucharlo. Ya, listo, gracias. A ver, vamos a proyectar. Ya. A ver, el día de ayer les he colgado, inclusive, las clases de conexiones y también algunos ejercicios. Ya acá en este video están ejercicios. No sé si han podido ver. ¿Me podrían confirmar? ¿Ya? Ingeniero. Sí, díganme, por favor. Sí, ingeniero. Creo que sí nos hemos percatado de que los subidos, personalmente, no lo he podido revisar, ¿no? Porque como estamos en las semanas últimas del consolidado, sí estamos bastante caraditos de trabajos, ingeniero, para serle franco. No hemos tenido tiempo. Entonces tendrían que verificarlo, por favor. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de diseño de conexión rígido. En estos ejercicios están, por ejemplo, un diseño de una armadura, su conexión de una armadura, ya sea soldado o ya sea atornillado. ¿Ya? Y acá vamos a hablar un diseño de una conexión rígida. Entonces, el material es esto, ¿no? El día de ayer les he colgado, es esto. Bien, entonces hoy ya vamos a... Bueno, ya lo he programado porque el tiempo es bien corto, ¿no? Y la idea es terminar esto, pero sin antes, por lo menos con ustedes, hablar sobre conexiones atornilladas, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de estas conexiones de manera de repaso, y igual también comentamos respecto a las conexiones soldadas de forma rápida, pero ustedes tienen que ver esos videos que ya se les ha enviado, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de conexiones atornilladas. Las ventajas, creo que estábamos comentándolo ya, son rapidez en el atornillado y menor ejecución de una obra. Sí, efectivamente, la ventaja es in situ, ¿no? En la obra. Es rápido de conectar, ¿no? Puedes hacer ajustes mediante torques, ¿no es cierto? Y es muy sencillo. Ya no se requiere de mano especializada. La inspección para verificar si esta está bien ajustada, si quiero llamarle de alguna manera, puedo realizarlo visualmente. Mm, podría, esto entre comillas, facilidad para sustituir piezas dañadas. En obra, en obra es cuando se está construyendo, te genera costos, ¿no? Pero a comparación de una conexión soldada es mucho más fácil, ¿ya? Cuando ya la obra está ejecutada y por algún motivo se ha dañado una pieza, tendría que reemplazarla, es muy fácil también, ¿no? Allí es la ventaja mucho más, ¿correcto? Se puede decir también, entre comillas, que se tiene una mayor calidad de obra en menores tiempos, y ahí podría haber una confiabilidad muy grande. A comparación de la soldadura, no podría decir, oye, mira, esta conexión está muy bien elaborada, y lo que pasa es que para decir eso tendría que hacer algunos ensayos adicionales, ¿no? En las conexiones soldadas. Ya las desventajas, obviamente, si hay menor trabajo in situ en obra, hay mayor trabajo en taller. Ya allí se hace un programa de cortes, de conexiones, qué piezas van a ir conectadas en esta conexión, valga la redundancia, qué espesores de agujeros, etcétera, ¿no? A qué distancia, todo ello se tiene que planificar. Y si la obra es mucho más grande,
tiene muchas conexiones más aún, ¿no? De acuerdo, obviamente se tienen que fabricar de acuerdo al proceso constructivo que se está considerando. No hay cuidado en la elaboración de los planos, taller y del montaje, efectivamente. Mayor precisión en geometría. Esto sí es una desventaja muy grande, ¿no? Frente a la conexión soldada. En la conexión soldada tengo las dos piezas, tengo los dos materiales bases, tengo mi material de soldadura, el electrodo, y ya, pues, ¿no? Empiezo a soldar. Ya, mayor peso de la estructura, efectivamente, ¿no? Los tornillos generan mayor peso, ya, y obviamente menor amortiguamiento. Entonces, estas son las ventajas y desventajas de las conexiones atornilladas. Más o menos una curva de esfuerzos y deformación frente al esfuerzo cortante. Podemos ver ahí en el gráfico, ¿no? Cómo es el comportamiento. Acá es una curva muy especial, en el sentido de que acá se genera una grada muy marcada, ¿no es cierto? Una grada muy marcada. Ya, debido a que esta conexión se va a deslizar de acuerdo a cómo va fallando, es decir, viene el rango elástico, termina el rango elástico, se desliza, ya porque se supone que todas estas distancias está fluyendo, ya, y va a haber un deslizamiento muy grande, ¿correcto? Entonces acá se puede notar, ¿no? Como un modelo elastoplástico. Luego alcanza esa fluencia. Luego nuevamente incrementa en este caso, su resistencia, ¿no? Está incrementando hasta un punto donde que colapsa. Ya, esto es más o menos el comportamiento de una conexión atornillada, ya, de varios agujeros, ¿no? Como podemos darnos cuenta. Los jóvenes, entonces, más o menos, y frente a estos nosotros tenemos que diseñar, ¿no? Y obviamente de acuerdo al sentido de la dirección de la fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si yo tengo esta planchita y acá tengo una fuerza, ¿no? Entonces yo voy a tener tornillos, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza va a generar, o la manera en cómo va a fallar es que los tornillos fallen, se cortan, y va a tener un corte, pero un tipo aplastamiento, ¿correcto? Y lo otro es que la plancha mismo o el perfil mismo que estoy conectando se va a elongar, o sea, se va a estirar, es decir, ya va a empezar su fluencia. Entonces, más o menos ya puedo ya definir cómo va a ser la falla de esta conexión. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Acá están las formas típicas de fallas: cortante, aplastamiento, desgarramiento, sección insuficiente. La falla de tornillo por cortante, es un plano de corte. Este es un plano de corte. Ya está. Luego la falla de la placa por cortante, bloque de corte. ¿Ve? Este es el famoso bloque de corte. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, este bloque de corte, ¿no? Es un diseño hacia la plancha, si nos damos cuenta. ¿Ve? Hacia la plancha o la placa, ¿no? El perfil. ¿Cómo yo puedo asegurar frente a esta falla? Aumentando el espesor, ¿no? De las planchitas, o en su defecto, en este caso, en los bloques de corte, aumentando las distancias de agujero a agujero y de un agujero al borde. Ya tienen que aumentar, y mejora la resistencia frente al bloque de corte, ¿correcto? Entonces, no se olviden. Esta es una falla tipo corte. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el espesor, pues, del tornillo, ¿no es cierto? El diámetro, perdón, del tornillo. Aumento el diámetro del tornillo y ya está. Igual, este una falla tipo corte, ¿no? Tipo corte, que casi está dando, pero por aplastamiento, ¿no es cierto?
igual tengo que aumentar el diámetro del tornillo. Aumento el diámetro, mayor área, mayor resistencia. Y lo otro es el aplastamiento por fluencia, eso es lo otro, ¿no? Y acá falla por sección insuficiente, es decir, el, el diámetro del agujero, ¿no es cierto?, se ha colocado y la sección que tiene la plancha es muy pequeña frente a esto, es decir, no cumplen las distancias hacia el borde, tanto longitudinal como transversalmente. Y como no cumplen esas distancias, ya se va generando tipo un corte, una fractura en las planchas. Entonces yo lo que necesito es tener mayor área, ¿ya? Entonces mayor área, mayores longitudes, me mejora. Estas son las fallas más comunes, ¿ya? Otras fallas, ¿no? Cuando tengo varias líneas de fuerzas, ¿no? Líneas de fuerzas. Acá, por ejemplo, tengo dos líneas, ¿no? Que comúnmente es este tipo, ¿no? O esto también. Pero ya cuando tengo varias fuerzas, ya genero, más que aplastamiento, ya voy a generar flexión, ¿no? Entonces, este tornillo genera flexión, ¿ya? Entonces también tengo que proveerle de rigidez por flexión, ¿no? Entonces va a depender mucho de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas, el tipo de falla, ¿correcto? Entonces, también un diseño por ruptura por tracción y también una fluencia por tracción, también pueden influirse. ¿Ya? Entonces es de acuerdo a las fuerzas, ¿no? Por eso es que es muy importante, no sé si está acá, ya, sí está acá, ¿no? Por eso es que es muy importante definir el sentido de las fuerzas y de acuerdo a estas fuerzas voy a decir, oye, mira, esto es tracción, acá voy a verificar el bloque de corte, voy a verificar el corte por aplastamiento de estos tornillos, voy a verificar la elongación de las planchitas, si va a elongarse, va a deformarse o no, es- por ejemplo, ¿no? Entonces la fuerza es esto. Igual acá hacia abajo es la fuerza, ¿no es cierto? Entonces verifico, ¿ya? Una verificación por corte, ¿no? De corte de los tornillos que va a fallar por aplastamiento, ¿no es cierto? También tengo que verificar el aplastamiento de esta planchita. Entonces, si te das cuenta, las fuerzas es como que es transversal al sentido del tornillo, ¿eh? Transversal al sentido del tornillo. Entonces, acá voy a diseñar por tornillos en cortante, ¿ya? Pero en este caso, mira, la fuerza es paralelo hacia los tornillos. Esta fuerza va a jalar. Allá, entonces, acá tengo que diseñar por tracción estos tornillos, no por corte, ¿cierto? Por tracción. Y acá es una mezcla, pues, ¿no? Está inclinado, va a traccionar, pero también va a cortar. Si tú descompones esta fuerza para acá y para allá, vas a tener estos dos. Entonces tendrías que verificar tanto por tracción y tanto por corte. ¿Ya? Entonces eso era un tema. ¿De jóvenes? Entonces, esto es la forma del tipo de los tornillos. Por ejemplo, el más común es el A325, el A307 su equivalente es el tipo A36, ¿no? Del acero. ¿Ya? Entonces acá estos dos son de alta resistencia, 490. Ya este es el agarre, ¿no es cierto? Ya, esta es la tuerca. Podría considerar para distribuir mejor la fuerza en todo el perno y en toda la plancha son las arandelas, ¿no? ¿Ya? Estas arandelas, jóvenes. Entonces, es muy importante en estructura, por ejemplo, de este agarre, ¿no? Porque depende de este agarre, ¿no es cierto? Va a distribuir los bloques los planos de corte. Y el plano de corte
de este tornillo puede quedar en esta zona donde que estamos excluyendo los hilos, o puede quedarse en esta zona donde que estoy incluyendo los hilos, ¿no? Entonces va a haber planos donde que vuelvo a repetir, ¿no? Su falla va a estar acá o su falla va a estar acá. Entonces la resistencia es diferente porque acá hay hilos, ¿no? Los hilos para que ajusten, ¿no es cierto? Lo otro es que también puede aparecer este falla acá, pero la resistencia es mucho mayor a comparación de esto. ¿Ya? Entonces, Inge, pero ¿no se recomendaría solo acá? No. Todos los códigos, y como los tornillos son de alta resistencia, los planos de corte podría estar acá como acá también. Obviamente la resistencia va a cambiar, ¿no? La resistencia es menor en este plano que en este caso. Y entonces no hay problema en considerar. Bien, jóvenes, ahí están los tipos, en sus diámetros, ya, todo eso. Esto ya lo hemos visto. Ya, entonces acá son tipo un diagrama de cuerpo libre de cómo es el comportamiento cuando ya se tiene pues esta conexión, ¿no? ¿Ya? Entonces acá podríamos verificar, ¿no? Por ejemplo acá, estos dos están a tracción, acá hay una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza, ¿ya? Es tipo una reacción, ¿no? ¿Ya? Y en esta zona es importante determinar una fuerza por fricción, ¿ya? La fuerza por fricción para evitar algún deslizamiento, ¿ya? Pero, ahí viene el pero, si yo controlo este espesor de las planchas, que no va a haber ningún deslizamiento, ninguna elongación, estamos cubriendo esta parte, ¿ya? Estamos cubriendo esta parte, es decir, si yo, a ver, creo que más abajo para que me entiendan. Esto, ¿eh? Viene y no se elonga, ¿no? Ahí hay un crecimiento a esto me refiero, ¿ya? Cuando estoy hablando de... Entonces yo tengo que darle distancias, de agujero a agujero, una distancia, y del agujero hacia el borde también una distancia, ¿ya? Y con eso estoy controlando eso. Ahorita ya hablamos de lo otro, de cuánto es la distancia, de todo ello, ¿no? Ya, entonces se da este efecto, acá también, obviamente, y ahí acá estoy. ¿Por qué aparecen estas fuerzas? Es porque nosotros vamos a ponerle torque acá, ¿no? Dos torques, perdón, un torque y dos fuerzas, ¿no es cierto? El torque es el momento, ¿no? Para ajustar estoy generando momento, un par. Y esto es lo que me va a generar el ajuste, ¿no es cierto? Y como hay fuerzas, allá, entonces estoy ajustando, va a haber fricción, pues, va a haber fricción. Más o menos es esto el comportamiento, ¿no? De del tornillo justamente dentro de él. Y si tengo, Inge, más planos, el plano de corte sería esto, bueno, acá, ¿no? Acá sería el plano de corte, ¿sí o no? Entonces, puede caer en el tornillo con exclusión o sin exclusión de hilos, ¿ya? Entonces, más o menos, ahí estoy teniendo la superficie de falla, ¿no? En esta zona, ¿no, jóvenes? Si tengo más, este es cortante simple, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si tengo ya dos o hasta tres, ¿no? Fuerzas de tracción, ya me va a generar dos planos de corte. Acá tengo un plano, acá tengo otro plano, ¿ve? En cambio acá solo tenía uno, porque tenía dos fuerzas, ¿no es cierto? Y esta era mi falla de corte. Y frente a eso es lo que nosotros diseñamos, ¿ya? Frente a ello diseñamos. Entonces acá voy a evaluar dos fallas. Uno acá
y la otra acá. Listo. Bueno, este es el comportamiento de esfuerzo, ¿no? Con la deformación, ¿ya? Pero acá está en términos de fuerza, lo multiplicado por el área nada más, ¿ya? Esto es atracción, pero esto es atracción, ¿ya? De los tornillos. Obviamente, ¿no? El que me va a soportar más es el 490 porque es más resistente que la 325 y la 325 es más resistente que la 307, ¿no? Entonces son de alta resistencia. Obviamente me van a soportar más, pero en ductilidad ya sabemos, ¿no? ¿Qué ocurre con estructuras o elementos resistentes? No tienen mucha ductilidad, ¿no es cierto? Mayor carbono, mayor resistencia, pero baja ductilidad, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan esa propiedad? Entonces, más o menos es de esta forma. Esta es una comparación entre entre el tornillo 490 y 325 por fuerza cortante. No, obviamente, ¿no? El 490 resiste mucho más, ¿no? Pero, ojo, no es en mucho, ¿ah? En ductilidad, bueno, casi por ahí está, pero siempre va ganando los tornillos de menor resistencia. Bueno, la forma de instalar es la vuelta de tuerca, ¿no? Se puede emplear llave calibrada, tornillos especiales, etc. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros, o lo que los códigos mencionan es que el torque como máximo es el 70% de la capacidad del tornillo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y hay torques mínimos, ¿no? No sé si lo he puesto, creo que no. Ya, pero en la norma hay unos torques mínimos que nos dan, ya que por lo menos tenemos que llegar a eso. ¿Ya? Y también nos menciona que los tornillos de diámetro menor es 3/4, pero sí se emplean los de 5/8, obviamente, ¿no? Para estructuras livianas, ¿ya? Entonces no hay problema. Ya, esto es la forma de diseño, esto es lo que nos interesa, jóvenes. Tracción, esfuerzo, este es el esfuerzo neto de tracción, por el área me da la resistencia. Y esto es solo por tracción. Aprovechando que estoy allí, en el caso de que tengo tracción y corte, allá hago estos factores, ¿no? Esta combinación de tracción y esto de corte, el esfuerzo por corte del perno. Entonces hago esta verificación. Si este factor, ¿no? Va a ser menor que el esfuerzo neto, allá voy a utilizar como un esfuerzo neto prima. Ya en el caso de que haya alternancia de cortante y tracción. Ya, o sea, para este caso. O sea, para este caso. Porque va a haber alternancia, corte y tracción. ¿Ya? Entonces, lo único que variaría es esta fórmula, ¿no? Este esfuerzo, perdón, sería un esfuerzo neto prima. ¿Y cómo lo determinen? Que combino los dos esfuerzos, ¿no? Y ya voy a tener el esfuerzo. Este esfuerzo obviamente tiene que ser menor al esfuerzo neto original. ¿Ya? Entonces, eso hay que recordarnos. Ahí está el esfuerzo neto, 0,75 el esfuerzo último, el factor de diseño, etc. En realidad, jóvenes, para los que también no han visto el diseño con soldadura, todas las resistencias son una fórmula similar a esto, ¿no? Esfuerzo por áreas, ya esto es por tracción, ¿no? Ahí está en plano de corte, en esto, rosca fuera de los planos, o sea, la rosca o los hilos, ¿no? Roscas dentro de los planos, ya está. Entonces, de acuerdo a estas resistencias, en qué punto estoy, voy a considerar el área de esta área, ¿no? Esta área y también, sobre todo este esfuerzo. Esto es lo que me va a cambiar, ¿ya? Esto es por aplastamiento, ya jóvenes, por aplastamiento del tornillo, ¿ve? Acaba de haber un aplastamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Y de esa forma es lo que determinamos, bueno. El FNB, que es el esfuerzo de corte en realidad, ya, de corte, pero por aplastamiento, o sea, de esto. Porque ahí muchos se confunden en que es corte o es aplastamiento, ¿no? Pero justamente estas fuerzas generan tipo un aplastamiento, casi aplastado, pero en esta dirección. No, alguna vez me consulta, pero Inge, acá no hay fuerza, pues sería tracción, no a compresión que aplaste. No, no, no. El aplastamiento se da hacia el lado diametral, ¿no? del tornillo. ¿Ya? Entonces, a ese lado radial, si queremos. ¿Ya? Entonces, frente a este esfuerzo es lo que voy a considerar justamente esto. Ya, ahí está el esfuerzo, el corte. Voy a ver si es que incluye o no incluye los hilos multiplicado por su área. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Esto es por tracción y esto es por aplastamiento. Y esto es por fricción, ¿no? Por fricción. ¿No, jóvenes? Que en este caso está controlado cuando yo verifico que esto no se, que las planchas no fallen. ¿Ya? Esta es la fricción. ¿No, jóvenes? Entonces acá, por ejemplo, 0,85. Esto es de acuerdo a la superficie, ¿no? Si es clase A, clase B, acá está, ¿no es cierto? El clase A sin pintar normales, sin pintar arenadas, claro, puedo arenar también de acuerdo a eso. Claro, obviamente si es que yo areno frente al normal, el arenado tiene más fricción. Ya sobre pretensión, o sea, va a haber una tensión adicional que es el 1,13 que se considera el factor por perforación, la tracción mínima, los números de planos de deslizamientos, ahí cuando hay varios planos, ¿no? Así como esto, ahí tengo que hacer esta verificación. Pero cuando es solo un plano ya no se hace. Acá, por ejemplo, tengo varios planos, ¿ve? Acá se puede deslizar, acá también se puede deslizar. Cuando tengo esto ya controlo con lo otro nada más, ya, con las distancias. ¿Ya? Estos son los tipos de agujeros, ¿ya? Los estándar, ahí están los diámetros de los tornillos más una distancia. Ya tengo agujeros alargados, ¿ya? ¿Y esto para qué? Se recuerdan que dentro de armaduras, un ejemplo, ¿no? En armaduras tenemos apoyo fijo, apoyo móvil. Y el apoyo móvil lo controlamos con estas distancias. No se coloca a cualquier distancia, bueno, tendría que colocarle de acuerdo al requerimiento, al peso de toda la estructura, cuánto se desplaza, ¿no? Entonces, en base a eso, ahí yo ya voy a controlar esto. Obviamente, tendría que colocar esta forma alargada en la dirección del desplazamiento, ¿ya? Entonces son formas de hacer los famosos ojos chinos, pues, ¿no? ¿Lo has escuchado? Estos son, ¿ya? Las formas que nos permiten hacer Por ejemplo, acá este es un semidesplazado, ¿no? Algo pequeño se desplaza. Esto sí, ¿ya? Este es el esfuerzo, ya les expliqué. La fricción también se podría considerar su resistencia, una resistencia modificado por un KS. Y el KS es justamente un factor que interacciona cortante-tracción de la misma forma. ¿Ya? Cortante-tracción. Esto es para el RFD y esto es para el ICD. ¿Ya? Entonces acá en la fricción tendríamos que solo justamente hacerle variar esta resistencia, hay que modificarle, ¿ya? Cuando tenemos cortante tracción. Listo.
Las conexiones atornilladas, puede haber una elongación excesiva, así como esta, ahí está, ¿ven? ¿No? Entonces tendríamos que nosotros asegurar de que esto no se dé, no falle la plancha. Entonces, mediante este cálculo yo aseguro que la plancha, o sea, el espesor de esta plancha no esté fallando. ¿Ya? Entonces, en una conexión, lo que verifico es tanto los tornillos y tanto las planchas. Bueno, eso es lo que vamos a diseñar. Entonces, tanto de la separación de tornillo a tornillo, o si no, la separación de tornillo al borde libre de la plancha. ¿Ya? Entonces, hay una teoría, ¿no? Donde te dice, si yo voy a considerarle una distancia de 3 veces d, o sea, 3 veces el diámetro, ¿no es cierto? O en esta zona mayor a 3 veces d, mayor a 1.5d, entonces lo que estoy diciendo es que no voy a considerar ninguna deformación. No se va a darse lo que estamos viendo. Ya aseguramos con eso. Y la resistencia que voy a tomar es esta. Por eso acá te dice, no va a haber deformación de perforación a nivel de servicio. Ah, ya. Ya. Entonces voy a trabajar con esto. Como máximo esto va a ser la resistencia. Ya. Entonces estoy colocando. Es directo ya, ¿no? En muchos casos se utiliza esto, porque esto si voy a utilizar, obviamente va a ser más. ¿Ya? Porque 3 veces D, estoy utilizando 3D, 1.5 va a ser más. Entonces, los códigos nos dicen es esto. Pero si ya no estoy considerando ese 3 veces D por algún motivo, ¿no? Porque no hay un espacio en la plancha, este 1.5D, pero se recomienda, ojo, trabajar con 1.5D, entonces ya emplearía que acá sí va a haber una deformación, pero también no es considerable, no es considerable. ¿Ya? Entonces, pero tengo que trabajar con estas dos, ver quién es el menor y me quedo con eso. ¿Ya? Y en caso de las ranuras largas perpendiculares a la dirección de la carga, o sea, para esto, si mi carga está para allá está mi carga, pero acá tengo unas ranuras alargadas, voy a utilizar esta. Estas fórmulas para verificar el espesor de mi plancha, porque T es el espesor, el esfuerzo último de la plancha, el LC son las distancias. Bueno, verifico primero por esto y luego por esto. Listo. Entonces acá ya hay una distancia precalificada, ¿no? Que nos dice 3 veces D y 1.5. Entonces, si yo aseguro esa distancia más, directamente utilizo acá solo esta resistencia. Ya nos dan los códigos, ¿no? En los códigos te va a decir, oye, si tú cumples esta distancia, voy a tener esto. Y eso está en el video, lo tendrían que ver. Eso está, ahí está, ¿ven? Nuestra norma esa. Si L es 1.5D y S es mayor a 3D, y hay dos o más pernos, obviamente, obtengo esta resistencia. Directo, el 2.4, y esto es lo que empleamos. Porque yo lo que voy a decir, y me conviene asegurar, es esto. En casos donde que no podría considerar esto, obviamente ya utilizo esas fórmulas. ¿Ya? Y con respecto a las conexiones soldadas, a ver, voy a hablar los puntos importantes. Nada más, los tipos, normal, ¿no? Con conexión perdón, con equipo soldador, ¿no es cierto? Y voy a emplear una soldadura autógena con gas. ¿Ya? Entonces son los dos tipos más comunes. Ahí están las soldaduras. Estas son sus simbologías, ¿ya? Para soldar. Ahí están los tipos más comunes. Esto se llama soldadura canalada o de penetración, ¿no? ¿Ya? Penetración parcial o penetración total.
Y esta soldadura de acanaladas ya es una soldadura precalificada. Es decir, si yo aseguro que esta soldadura voy a, ¿no? Ya sea parcial o sobre todo total, estoy uniendo y diciéndole, oye, mira acá, esto es como si fuera una estructura monolítica. ¿Ya? Entonces, esto es una muy buena soldadura precalificada. Entonces, no se hace mucha evaluación. Lo único es que tengo que asegurar es que se dé como precalificada, ¿no? ¿Ya? Eh, Entonces, sí agarro su espesor, todo ello, ¿no es cierto? Para hacer estas verificaciones. Para una soldadura por filete, que es el más común, este es el más común, esto es lo que se utiliza, ¿no? Puede ser, ¿no? Como máximo del cateto, el cateto se llama esta distancia o esta distancia, porque nosotros consideramos que esto es como un diseño. Bueno, por ejemplo, como un triangulito, como un triangulito. ¿Ya? Entonces, este triangulito vamos a tener sus catetos. Más o menos. Ahí está, ¿ve? A este W le llamamos cateto, a acá también cateto. Y acá esta distancia es un, bueno, le decimos raíz, ¿no? O la garganta o el espesor efectivo. Este espesor efectivo, este espesor efectivo, por acá es lo que va a fallar, ¿no? Por acá es lo que falla justamente esta soldadura por filete. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto es una verificación justamente por cizallamiento, ¿ya? En este eje se va a dar el cizallamiento. En este eje se va a dar la tracción, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es esas verificaciones. A ver, un momento. Ahí están los tipos. Luego tenemos las de ranura, o sea, tengo que hacer una ranura, ¿no? Y rellenarlas con soldadura, ¿no? Y ponerle masilla y un acabado especial. O si no, de tapón, hacer algunos agujeros y rellenarlas a una distancia tal, ¿no? Que es muy común en estructuras donde las fuerzas, ¿no? Ya sea al momento, la cortante son bajas. Jóvenes, y estas son algunas deficiencias, ustedes ya lo verifican. Ahí están las simbologías, también lo verifican. Ahí está, ¿no? Cuando es soldadura de penetración, agarro espesores efectivos. Este es el espesor efectivo, es el que es menor, pues, ¿no? El del menor espesor. Acá es una penetración doble, tanto por arriba y por abajo. Como hay penetración total, agarro el espesor, ¿no? Y de acuerdo al ángulo que genera justamente esta penetración, voy a determinar el espesor efectivo. En muchos casos este es el diámetro y acá le hago una reducción de 1/8. Ya, este es para la soldadura al filete, ¿ya? Lo que nos importa es esto, nunca se olviden, diseñamos con esto, ¿ya? Y en que si una soldadura por tracción más que por cizallamiento te va a soportar más, un 50% más, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Con base a resistencia, solo que para la conexión de soldadas voy a hacer una resistencia del material base, es decir, de lo que estoy soldando, o sea, a ver, ¿dónde está eso? Acá. Por ejemplo, es esta, mi cordón de mi filete. Esta distancia es lo que tengo que verificar, ¿no? Este espacio de lo que estoy uniendo, ya, entre este y esta, el espesor más pequeño, ¿no? Es este. Si este es el espesor más grande, obviamente va a soportar, no, perdón, si esto sería el espesor más delgado, obviamente va a soportar mejor esto, ¿no? Y luego el propio diseño de este cordón, ¿ya? Con eso es lo que voy a hacer. Por eso hay dos verificaciones. Uno es del material base, su resistencia, y de la soldadura. Obviamente acá voy a emplear del esfuerzo del material base, ¿no?
del perfil con su respectiva área, ¿ya? Con su respectiva área del cateto. Y acá es el esfuerzo, obviamente, de la soldadura, ¿no? Del electrodo, qué tipo de electrodo voy a emplear, ¿no? Y generalmente se castiga por un factor de 0,6, o sea, el 60% de ese esfuerzo es lo que se considera. ¿Qué más? Y esto es, ¿no? La resistencia a nivel general por penetración, ahí está el espesor por el L, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por filete, ahí está, ya. Entonces, allá, acá adelante está. Ya, este es por filete, ¿ya? Acá está por filete, ¿no es cierto? Entonces, es muy sencillo las resistencias, nada más. Así como es para tornillos, esto es la resistencia. Por penetración, ahí tengo, ¿no? La resistencia igualito. Al final esto por esto son área, es lo mismo. Y acá es un 60%, también es lo mismo que en... Lo único que sí es diferente es determinar el espesor efectivo tanto para la soldadura canalada o la soldadura por filete. Y para verificar por corte, neto por corte, voy a verificar justamente esta resistencia, un 60% de FY por ahí y un 60% también de FU. ¿Ya? Entonces, esto tengo que hacer el área total y el área neto de corte. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto es lo que tengo que emplear. Ya, igualito, si voy a hacer un bloque de corte, ya en soldadura, porque también se da en soldadura, es el bloque de corte, jóvenes, ¿no? Entonces voy a emplear esta fórmula, que es lo mismo de lo que ya hemos aprendido. ¿Ya? Y para determinar la resistencia de la soldadura, lo mismo el 60% del esfuerzo por T por la longitud. Esto es la longitud. O sea, el área de soldadura es el espesor efectivo por la longitud del cordón de soldadura, ¿no? Y esto ya es el ejemplo que lo tienen que verificar ustedes. Bueno, algo rápido las de conexiones, ¿no? Pero para eso tendrían que ver también el video, un poquito para que... Entonces, nosotros queremos diseñar una conexión rígida, ¿ya? Entonces, vamos a diseñar una conexión rígida. Donde que su momento que va a soportar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una columna. En este caso estoy considerando una columna circular, perdón, rectangular, ¿ya? ¿Ya? Y es unos perfiles en I. Porque eso es lo más común en nuestro medio. ¿Ya? Ingeniero, y si es perfil I en I es lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a considerarla. Ahora, el tipo que estoy empleando es que, a ver, voy a acercarme un poquito más. Ya está. El tipo que estoy empleando es que acá va a haber una plancha. Esta plancha va a pasar a esto, ¿no? A esta columna. ¿Para qué? Para generar justamente mayor rigidez. Ya igual acá. Entonces acá va a haber unas soldaduras, ¿cierto? Acanaladas, ¿ya? Unas soldaduras acanaladas. Igual acá también. Entonces estas soldaduras acanaladas es una precalificada, donde que ya estoy diciendo que eso es una estructura monolítica, ¿ya? Entonces lo que tendría, y si esa, ustedes saben, si estas soldaduras es de penetración, ¿no? Total, entonces acá va a absorber justamente momentos, estoy rigidizando, va a absorber momentos, ¿ya? Entonces el momento es absorbido por estas planchas, por esta plancha, por esta plancha.
Inge, la fuerza cortante es por esta plancha. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los elementos que absorben el momento y cuál es la fuerza. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, mi momento me dice, oye, mira, 25.43, ¿ya? Que se da en esta viga, ¿correcto? Obviamente es la más crítica, ¿no? Y la cortante está por acá, más abajo está. Allá me dice 18 toneladas. Listo. Eso es lo que me dice el análisis estructural. Entonces, ustedes en su modelo, en su diagrama, lo único que van a diseñar, ¿no? Si están considerando una conexión flexible, el momento no, pues. El momento no van a emplear, el momento cero, ¿no? Lo que van a diseñar es la cortante, ¿correcto? Eso es la cortante. Listo. Entonces, vamos a ver. Esto es una foto similar a esto, ¿no? Es una foto similar. A ver, sigamos. Este momento, como ya he definido que esta plancha y esta plancha me va a soportarme el momento, entonces lo que voy a hacer es que acá va a haber dos fuerzas, un par de fuerzas, ¿no? Que me van a generarme ese momento. Porque al final lo que yo voy a diseñar esto, ¿no? Ya sea esto y esto son iguales, entonces por el caso más crítico que viene a ser pues, la tracción, ¿no es cierto? La tracción. ¿No? Y acá se va a dar la compresión, lo mismo, o viceversa, no carga y descarga, tracción arriba, compresión. Ya, pero lo que estoy determinando son las fuerzas que voy a considerar en estas dos planchas. Allá le hago el par, pues, ¿no? Momento entre H. Ya H estoy considerándole unos 60 centímetros, y estoy determinando una fuerza de 42.40 toneladas que va a soportar esta plancha y también esta plancha. ¿Los jóvenes? Y esta es la fuerza, pues. Acá va a haber una fuerza allá y los pernos están en forma perpendicular. Allá tengo que verificar por corte, también la plancha no se enlongue. En que también sucede que como esta plancha está en voladizo, puede romperse. Sí, tengo que verificar por fractura. También tengo que verificar por fluencia. No vaya a ser que se fluya acá, se estire un poquito y ya esté fallando por fluencia. Ya, entonces eso es lo que tengo que verificar acá. Y por corte lo mismo. Me olvidaba acá por bloque de corte, ¿no? Por bloque de corte también tengo que hacer esta verificación. Ya, jóvenes, acá tengo que verificar por bloque de corte, ¿no? Tengo que verificar por corte a los tornillos y por aplastamiento a la plancha o elongación. Y obviamente diseñar la soldadura por filete, acá sí es por filete, la soldadura que va de esta plancha hacia la cara de esta columna. Eso sí tengo que diseñarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, datos del material de apoyo, o sea, de la planchita, un FY 50, vamos a emplear el A572 grado 50, ¿ya? Entonces, el esfuerzo último es 65 KSI. Diámetro de pernos, bueno, 5 octavos es lo que vamos a emplear, vamos a distribuir. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? Listo. Entonces, determino solo el área bruta, se llama, ¿no? Del tornillo que estoy acá. Esto, por ejemplo, es un dato que yo voy a considerar, ¿no? Es un dato, voy a ponerle otro color, quizás, para que se pueda identificar. Listo. Es un dato importante. Voy a probar con 5 octavos. ¿Ya? Eso es lo primero que se tiene que
que probar. Ya voy a reducirlo un poquito. Ahí está. Ahí, un poquito. Ahí está. Acá si se dan cuenta, por comodidad y para acelerar el trabajo, estoy convirtiendo de las unidades de toneladas fuerzas, ¿no? A kips por pulgadas, ¿no? ¿Ya? Y los esfuerzos estoy trabajando con KSI, ¿ya? Por comodidad, para acelerar el proceso de cálculo. Entonces acá los diámetros voy a trabajar en pulgadas, por 5 octavos de pulgadas, listo. El área bruta, ya. Acá me sale 0,31 pulgadas al cuadrado. ¿Correcto? Y lo que voy a identificar, oye, mira, con cuál voy a determinar, qué resistencia voy a determinar al corte. ¿Ve? Y acá me voy a esta tabla. Resistencia de los pernos. Esto es resistencia en tracción. En mi caso no estoy a tracción, ¿no? Las fuerzas están hacia acá y acá se va a dar un efecto de corte, pero por aplastamiento. Resistencia en corte en conexiones tipo aplastamiento. Ok. Sus factores de diseño, 0,75 en este caso. Y acá voy a emplear el tipo de pernos A325, A325. El 490 no, el A325. Podría emplear, sí, también, ¿no? Pero no vas a requerir. Entonces acá, cuando los hilos no están excluidos, ¿no? De los planos, o sea, donde que el plano de corte están en los hilos, ¿ya? 330. Cuando los hilos están excluidos, o sea, cuando están en una zona fuera de los hilos, 415, obviamente, ¿no? Es más resistente. Voy a considerar que están fuera de los hilos, ya están excluidos los hilos. Entonces voy a decirle 415. Se saca de esta tabla. Jóvenes, entonces estos son los datos de los apoyos. Entonces empezamos. Resistencia en corte de condiciones tipo aplastamiento, ya está. La fórmula, ya ingeniero, es el factor de diseño por el área bruta del perno por el esfuerzo, ¿no? De corte en aplastamiento. Y esto es la conversión, ¿ya? Esto es la conversión de megapascales a KCI. Y voy a decirle, oye, mira, tengo 13,85 kips de resistencia, ¿no? Cuando tengo un perno de 5 octavos, ¿ya? O sea, esto me va a resistirme. Allá, entonces, si yo tengo una fuerza de 93,43 kips, o sea, acá va a haber una fuerza, ¿no es cierto? Esa fuerza justamente me tiene que soportar estos pernitos, ¿no? No sé cuántos pernos va a soportar. Allá, cada perno de 5 octavos me va a resistirme justamente esos 13,85. Entonces, para determinar el número de pernos, y lo que tendría que hacer es allá, ¿no? 93,44 entre 13,85 me va a salir 6,75. O sea, puedo decirle, oye, 7 pernos, ya, pero es impar, no es muy común emplear. Si quiero por lo menos colocar en dos ejes, me voy a poner, oye, miren, uno 4 y en el otro 3. No, no, no. O sea, lo que tendría que hacer por lo menos es colocar 4 en una, en 4 acá. ¿Ya? Entonces, más o menos, no, acá se ve solo el 4, faltaría el otro 4, ¿no? ¿Ya? No sé si, ahí está, por ejemplo, este es en planta, ¿no? 4, 4. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tendrían que considerar. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar 8 pernos. 8 pernos. De 5 octavos, cumple. Ahora, eso es por corte, ya estoy asegurando, ¿no? Que el corte está en base a al número de pernos, estoy considerando esa resistencia. Pero ahora, ¿quién me asegura que no se va a darse la elongación de la plancha? Ya me recuerdo.
¿no? Si yo voy a considerar estas distancias de separación de agujero a agujero, ¿no? 3 veces D del borde, ¿no? 1.5D, utilizo esta resistencia directamente. Allá, eso es lo que voy a verificar, es la plancha. La plancha es la que tengo que verificar. Y esta plancha, ¿no? Estoy considerando de 8 milímetros de espesor. Ya, su conversión es 0,32 pulgadas. Y lo que voy a decir, si tenemos un S, o sea, voy a asegurar que la distancia de este a esto sea 3 veces, no, que sea mayor, obviamente, mayor a 3 veces el diámetro. O sea, el H2 que sea mayor a 3 veces el diámetro y el H1 también que sea mayor a 1.5. Yo aseguro eso, la resistencia es esto. Entonces aplicaría solo esto, ¿no? 2.4 por el diámetro, ¿no es cierto? Que estoy considerando, el diámetro está acá, 5 octavos, por el espesor de la plancha, porque la plancha estoy haciendo esa verificación por el esfuerzo último. Y voy a tenerle 30.71. ¿Ya? Eso es lo que voy a considerar. ¿Ya? Y acá me falta multiplicar por el factor de diseño, que es 0,75, y hasta 23.03. O sea, para que se elongue, ¿no? Para que elongue esa plancha, debo tener 23.031 kips para cada agujerito. Pero como yo he visto que el perno me soporta 13,85, entonces puedo decir, se puede indicar que la plancha no fallará, ¿no? Por aplastamiento. Aplastamiento acá. Es mayor la resistencia, ¿no? Que es mayor de la resistencia del conector por corte. ¿Cierto? Acá me soporta 23 y el otro 13,80 y tantos. Entonces, lo primero es que va a fallar por corte, ¿cierto? Por eso es que este corte estoy considerando para determinar el número de pernos. En algunos casos, ¿no? Donde la resistencia de la plancha es menor con respecto a la resistencia del perno por corte, ¿no? Por corte tipo aplastamiento. Entonces voy a emplear para determinar el número de pernos esta resistencia. ¿Ya? Obviamente cuando es menor, ¿no? Esta resistencia empleo esta. ¿Ya? Y ahí voy a determinar los números de pernos. ¿Ya? Entonces eso no olvidar. Luego el bloque de corte, porque esta es una falla que puede, ¿no? Ya estoy considerándole 8 pernos, voy a asegurar que sea máximo más de 3D, 5D, pero tengo que verificar el bloque de corte. Entonces, este bloque de corte, acá voy a utilizar distancias, eso es lo que tengo que decir. Y estas distancias tienen que ser más a lo que ya hemos dicho, 3 veces D, 1.5D, ¿no? Entonces voy a probar con estas características. O sea, del borde hasta acá, 30 milímetros. Ya, o sea, 3 centímetros. De acá a acá, unos 6 centímetros, de acá a acá 6, de acá 6, así. Y esta vertical voy a tenerle 130 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a considerar. ¿Ya, jóvenes? Este es el diámetro, pues, ¿no? De 5 octavos. Si acá multiplico 15 por 3, acá solo tengo 45. No, 45. ¿No es cierto? Entonces, acá estoy ya utilizando 60. Si acá multiplico por 1.5, ¿no es cierto? Voy a tener algo de 27 y tantos. Y acá estoy utilizando 30. Estoy cumpliendo eso, ¿no? El 1.5D y el 3D. Entonces, de alguna forma, ya he asegurado esta resistencia. Entonces, estas distancias ahora sí lo voy a emplear porque estas me dan el bloque de corte, bueno. Entonces, si mi fuerza es en esta dirección,
Si mi fuerza es en esta dirección, mi plano de corte es esto y esto, ¿no es cierto? Esos dos, ¿no? Y mi plano de tracción es estos dos. Allá, y para ambos planos, ¿no? Para lo de cortes y para lo de tracción necesito las áreas totales y las áreas netas, ¿ya? Entonces, mi área total a tracción, allá este es el V por el espesor, ¿no? De la plancha. Nada más. El V, o sea, esta distancia por el espesor de la plancha. Esta es mi área, ¿no? Total de tracción. Y mi área total de corte sería, pues, toda esta distancia, esta más esta, o sea, dos veces, ¿no? Entonces, tendría que sumar H1 por 3 veces H2. Acá está. Por el espesor de mi planchita por 2 veces, porque recuerda, este es corte y esto también es corte. Ahí está. Esto está en milímetros al cuadrado, estoy convirtiéndole a pulgadas. Ya, y el área neto, se recuerdan que era solo despreciar los agujeros o disminuirle los agujeros. Entonces acá mitad de agujero, un agujero, ¿no es cierto? Un diámetro por el espesor, listo. Acá tengo 3, 3, pero acá tengo mitad, mitad, 7, ¿cierto? 7 agujeros, no 7 por el diámetro, por el espesor, tengo esto. Listo. Y lo que voy a emplear es esta fórmula nada más. Ya hago estas dos comparaciones y esto ya hemos aprendido también, pero con otras fórmulas, al final te da el mismo resultado. ¿Ya? Te da el mismo resultado. Y estos son, lo que estoy empleando es lo que está establecido en la norma. Entonces hago esta comparación, ¿no? Para ver qué fórmula voy a emplear. ¿No? 0.6 por FU por el área neto de corte tiene que ser mayor al esfuerzo 1 por el área neto de tracción. Voy a utilizar esto. Y entonces acá está, ¿no? El FU por el área neto de tracción 91.99 y 0.6 de FU por el área neto a corte me sale 149. O sea, 149 es mayor que 91. Voy a emplear esto. ¿Listo? Y ahí acá está la formulita, ¿no? El esfuerzo último, el FY, ahí está todo, me sale 172.48 kips de resistencia de ese bloque de corte. Yo tengo una fuerza de 93.44, cumple. Estoy ok. Listo. Ahora tengo que verificar la plancha, ¿no? Si se va a fluir, fluencia o fractura. ¿Ya? Eso es lo que tengo que verificar. Y para la fluencia y fractura es lo mismo que hemos aprendido en diseño de atracción. Eso es lo que hemos aprendido. Fluencia y fractura. Fluencia, área total. Fractura, área neto. ¿Cierto? Entonces el área neto se descuenta acá como estamos descontando los agujeritos. Entonces la fluencia se va a darse, en el caso más crítico, al lado de la columna. O sea, esta distancia más crítica tienes que utilizar. ¿Ya? O sea, voy a hacer crecer. ¿Ya? Entonces la fluencia se va a dar acá, en este lado más crítico. Porque ustedes saben que la fluencia se da fuera de la conexión, ¿no? Entonces acá puede fluir. O sea, tengo mi columna y mi plancha puede así fallar. ¿Ya? Entonces acá ya ha fluido, ¿no? Ha fluido. Ese es uno. Lo otro, la rotura, tengo que buscar la resistencia más crítica, o sea, la resistencia más pequeña de rotura. Entonces yo sé que, mira, Inge, acá se puede roturar, sí. ¿Puede roturarse esto? Sí. Pero también puede roturarse estos nomás, ¿no? Por rotura. Entonces yo voy a controlar la resistencia más crítica, o sea, más pequeña que se da en este tramo. Porque la sección de mi plancha es variable, ¿no? Entonces, obviamente a menor distancia, menor área y menor resistencia. Entonces, por fluencia voy a darle en esto, y por rotura en este eje. ¿Correcto? Entonces son dos distancias diferentes.
Además, pues, si que asegura esta resistencia acá, y si falla acá, Inge, ya sé que va a resistir más pues, que esto. Estoy yendo al caso más crítico de resistencia, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer eso. La columna es de 30 por 30, ¿ya? De 30 centímetros, o sea, 300 milímetros. Y aparte se hace un gate, o sea, una distancia adicional por cuestiones de proceso constructivo, 20 para acá, 20 para acá. Estoy hablando de 340 milímetros, ¿ya? O sea, esta es la distancia y este también. Entonces, sobre esta distancia se va a dar la afluencia. Estoy convirtiendo solo a pulgadas, el espesor también de 8 milímetros a pulgadas y hago una resistencia de 189, que es mayor, ¿no? Que es mayor al- a la tracción, que es mucho mayor a la tracción. Listo. Luego voy a hacer por fractura. Ya acá ustedes ya saben que es 0,90, acá 0,75. Por fractura, lo que voy a hacer es, este, perdón chicos, un momento. A ver, y ahora sí. Lo que voy a hacer es por fractura, es en este eje, como ya les he explicado, ¿no? Acá en este eje, acá en este. Entonces, acá más o menos esta distancia, como es inclinado, ¿no? Se ha medido esta distancia y tiene 270 milímetros, más o menos. ¿Ya? Entonces, su espesor tengo esto, listo. Entonces, acá, y bueno, ya no le he sumado más un octavo, quizás, ¿no? Debí sumarlo el tipo, ya de acuerdo al tipo, pero igual va a pasar, ¿no? 144 mayores. Acá lo que faltaría es sumarle, si va a ser por punzonado, perforado, un octavo adicional. Ya, entonces acá lo voy a sumarle. Ya, quizás lo voy a sumarle. Oye, mira, un octavo de in. Listo. Listo. 140. Igual va a pasar a los 93,44. ¿No es cierto? Entonces acá por 2, porque son dos agujeros. Bueno, estoy quitando nomás los dos agujeros, nada más. Y sí va a cumplir justamente esto. Acá lo que faltaría sería, como ustedes ven, toda esta plancha es uniforme. Bueno, todo va a pasar por acá, ¿no es cierto? Todo pasa directamente y acá estoy soldando por penetración. Listo. Y esta soldadura por penetración total ya es como si es un uniforme, ¿no? Listo. Entonces, eso sería el diseño. Ya tengo 4, 8 milímetros, estoy ok. ¿Ya? Entonces estoy cumpliendo el momento y todo lo que me estipula la norma. Ahora lo que necesito es la verificación por corte. Y es lo mismo, jóvenes. Es lo mismo, ¿no? Ahora la verificación por corte es justamente más abajo, creo que está allá acá. Te lo voy a copiarle acá para que ustedes puedan. La verificación por corte es esta plancha, ¿no? Ahí está, esta planchita tengo que transferir. Entonces acá del análisis estructural me sale 18, bueno, 18 a la cara, que está, ¿no? 18, ya, 18 toneladas. Convertir 36 kilos, listo. Igual, voy a decirle 5 octavos. Quizás esta plancha pudo ser, en que si esto es de 6 y acá es de 8, podría ser 6 también, ¿no? Entonces voy a trabajar con planchas de 8 también, ¿ya? Como acá voy a utilizar planchas de 8, 8, acá también podrían 8. Porque este perfil es un perfil soldado, plegado, que es de 6 milímetros. Ya, entonces podríamos trabajar también con 6, no hay problema, ¿no? Pero eh, vamos por 8, vamos a probar. Entonces el diámetro lo mismo, de 5 octavos son estos pernitos. El FP ya saben de dónde tengo, 415.
lo mismo, la resistencia en corte en conexión tipo aplastamiento, ya hago, que al final es lo mismo, ¿no? Cada perno es lo mismo. Su resistencia es independiente del tipo de fuerza de la carga última, ¿no es cierto? Lo único que estoy determinando es la resistencia del perno, 1385. Y acá tengo 36. Entonces, este 36 entre 13 tengo 259. Allá, entonces voy a emplear tres pernitos. Uno, dos, tres, tres pernitos. ¿Listo? Entonces vamos a emplear, hemos dicho de 8 milímetros, igualito. El de 8 tengo que, si voy a asegurar estas distancias, ¿no es cierto? Voy a determinarle justamente 23.03 kip, que es mayor igual a la resistencia de corte, ¿no? De cada perno, tipo aplastamiento, ¿no es cierto? Entonces me gobierna justamente esto y me quedo con tres pernos. Ya está. Bloque de corte, lo mismo. Acá está la fuerza, por ejemplo, la fuerza jóvenes está hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, esto sería, este chiquitito, mi plano de tracción, y esto sería mi plano de corte, ¿cierto? O sea, viene para acá y viene para acá. Uy, caramba, para acá abajo, y todo esto falla. Listo. Entonces, tendría que, igual, ¿no? El B, en este caso, es esta distancia, ¿no? Que estoy considerando 30 milímetros, H1 50 milímetros y acá 100 milímetros. En total la plancha tiene 30 centímetros de largo, ¿ya? 100, sí, 30 centímetros. Y acá 6 centímetros. Listo. ¿Y por qué tan largo, Inge? Porque a la hora de diseñar la soldadura, lo que vas a requerir es por lo menos 25 centímetros. Por eso es que siempre acá en soldadura es lo que va a gobernar esa longitud, ¿no? O sea, hay casos donde que acá comenzamos con pequeño, ¿no? 20 y acá 50, 60. Y luego el diseño de soldadura es lo que nos va a hacer cambiar, pues el diseño obviamente va a crecer, nos va a resistir más. Ya igualito, el área de tracción total, no neto, ¿no es cierto? Acá está el neto, se descuenta nomás el, el diámetro, ¿no? Área total, listo. Acá también tengo H1, 2, el área corte, ¿ya? Y luego el área neto atracción, ¿no es cierto? El área neto atracción voy a tener, acá faltaría considerarle por 0.5, ¿no? Porque acá es la mitad, ¿no es cierto? La mitad, ¿no? Ahí estoy viendo que hay un pequeño error, 0.5, ¿ya? Y en el área total de corte, ahí sí, 1, 2, sí, la mitad, 2.5, correcto. Entonces, voy a hacer nuevamente qué fórmula voy a emplear. Si esto es mayor que esto, empleo esta formulita. Y 90.23 es mayor que 36. Entonces estoy asegurando ese bloque de corte. Claro, eso se venía, ¿no? Ya se estaba viendo, ¿no? Porque tienen unas longitudes grandes, ¿ya? Entonces, 36. Diseño de la soldadura ahora, ¿no? Porque acá ya el bloque de corte. Acá en que voy a hacer fluencia, no, no, pues no. Ni rotura, no. ¿Ya? Acá no vas a hacer eso porque estás en una zona de conexión. ¿Ya? Lo que sí, en esta zona es que va a haber una soldadura por filete, porque esta plancha viene y se va a soldar en la cara de la columna. Entonces, eso sí tendrías que asegurar la soldadura. Entonces, el esfuerzo voy a considerar para 60 kSI, ¿ya? Este es el esfuerzo, ¿no? De la plancha base, 50 kSI, eso sí. Y este es el esfuerzo de la soldadura, que de acuerdo al tipo de soldadura por filete, me dice un 60% del esfuerzo del electrodo. O sea, 60 por 0.6, 36 kSI es lo que voy a emplear. ¿Ya?
Entonces acá voy a asumir, así como consideraba, oye, mira, necesito un espesor de un diámetro de perno, acá voy a decirle, necesito un cateto de 3,16. Voy a probar. ¿Listo? Y voy a calcular ahora su resistencia para una pulgada, ¿no? Para una pulgada. ¿Ya? Entonces, solo para una pulgada, porque el área en realidad es la distancia, el espesor efectivo por la longitud del cordón. ¿Ya? Entonces, pero acá lo que estoy diciéndole solo voy a considerarle por una pulgada, nada más. Ya, igual acá también. O sea, todo esto es por una pulgada, por eso es, ¿no? Bueno, acá en unidades, si le pongo in, ya bueno, acá me va a quedar en, pero bueno, lo voy a dejarlo así nomás para no confundirme que estoy considerándole para una pulgada. Internamente el programa ya lo está determinando. O si no, para que ustedes no se confundan, ya está. Ya está. Entonces, ojo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, esta es área, ¿ya? Pero para una pulgada. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es el área, multiplico el cateto, ¿no? Por 0,77 por una pulgada sería, ¿no es cierto? Pero ya lo estoy dejándole, ya no le he multiplicado por una pulgada, para que las unidades me salgan en esta forma. Y la resistencia, no sé, acá sí, la resistencia me dice, no, el factor de diseño por el esfuerzo, ¿no? de la soldadura, que es 36 kSI, por, a ver, perdón, jóvenes, aló, Lázaro, aló, ya, sigamos entonces. Entonces, toda esta área, o sea, y esta resistencia es por una pulgada, ojo, por eso es que acá estoy considerando para una pulgada, listo. Entonces acá me sale 3,57. Esto es en caso de la soldadura. Ya, lo que estoy haciendo es, y esto lo verifican en ese ejercicio de soldadura, lo que estoy agarrando es este espesor efectivo, ¿no es cierto? ¿No? Por una pulgada, nada más, para determinar la resistencia en una pulgada. Listo. Y me va a salir 3,57. Y para el material base voy a agarrar este cateto como máximo. ¿Ya? El cateto. Bueno, el área sería el cateto nada más. Bueno, igual acá le pongo para que no se confundan por pulgada y acá también por pulgada. Listo. Ya, y acá me sale 3,57, acá 8,49. ¿Con quién me quedo? Ah, con el menor. Esto, Inge, es el menor. Esta es su resistencia. Menor. Ah, ya. Entonces lo que voy a decirle es 3, el cortante última me dice, me sale en este caso 36, ¿no? Porque este cortante es lo que voy a transmitirle a la columna. El cortante 36 entre la resistencia, que es 3,57, me va a salirme una distancia de 10,05 pulgadas, que al convertirlo a milímetros, 255. Se recuerdan que esta planchita 100, 100, 200, 50, 50, 300 milímetros de largo, ¿no? De largo. Entonces, todo esto, bueno, todo esto va a ir soldado acá. Entonces voy a tener una longitud de 300, voy a soldar. Obviamente que es mayor de 255, entonces va a pasar pues el diseño. Ya va a pasar el diseño. Entonces Inge acá por 45 milímetros.
No, sí, pero es 4 centímetros nomás, ¿no? 4 puntos. No hay problema de eso, ¿no? Ya, entonces, porque ojo, estamos hablando de milímetros, pues. Si hablamos centímetros es otra cosa, son 50 centímetros, es otra cosa, ¿no? Acá es milímetros. Ya, entonces eso sería pues el diseño. No sé si hay alguna pregunta y más bien hemos terminado para las 8:45. Se ha corrido un poquito, jóvenes, que quería explicarles esto y el día de mañana hacer madera, ya, por lo menos toda la teoría y las fórmulas de diseño. Ya, entonces, también mañana creo que van a presentar sus trabajos, ¿no? Y lo que quería era concluir esto para que también hagan su trabajo. ¿Ya alguna consulta, jóvenes, o es que están estudiando para su examen del día de hoy? Creo que sí están estudiando. Mira,